Maestro, ¿dónde vives? Vengan y vean. La iglesia es sacramento de comunión. El objetivo es comprender cómo la iglesia ha sido llamada por Cristo a vivir en comunión como Dios Trino para formar un solo pueblo. Cristo nos dice: yo soy la vid, ustedes las ramas. El que permanece unido a mí como yo estoy unido a él, produce mucho fruto, porque sin mí no pueden hacer nada. El que no permanece unido a mí es arrojado fuera como las ramas que se secan y luego son amontonadas y arrojadas al fuego para ser quemadas. Contemplemos. Al escuchar las palabras de Jesús, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador, permanezcan en mí y yo en ustedes. Se nos revela la misteriosa comunión que vincula en unidad al Señor con los discípulos, a Cristo con los bautizados. Una comunión viva y vivificante, por la cual los cristianos ya no se pertenecen a sí mismos, sino que son propiedad de Cristo, como los sarmientos unidos a la vid. Jesús continúa: yo soy la vid, ustedes las ramas. La comunión de los cristianos entre sí nace de su comunión con Cristo. Todos somos las ramas de la única vid que es Cristo. El Señor Jesús nos indica que esta comunión fraterna es el reflejo maravilloso y la misteriosa participación en la vida íntima de amor del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por ella Jesús pide que todos sean uno, lo mismo que lo somos tú y yo, Padre, y que también ellos vivan unidos a nosotros para que el mundo crea que tú me has enviado. El hombre es un ser para la comunión. ¿Qué es la comunión? Es la unión de personas muy diversas entre sí que, sin perder la peculiaridad de lo que son, tienden hacia un centro que los unifica. Comunión, por lo tanto, significa común unidad de varias personas con una fuerte identificación espiritual y mutua interioridad entre ellas. Implica diversidad y complementariedad, seres distintos que tienen entre sí una concordancia. La dimensión comunitaria, dimensión fundamental de la vocación cristiana, encuentra una firme y sólida razón en la dimensión comunitaria de la persona humana en cuanto tal. Ser persona es ser en comunión y para la comunión. Somos individuos abiertos esencialmente a los demás. De esta manera podemos decir que la comunidad supera la individualidad, en cuanto que las personas quedamos integradas en la comunidad sin perder la propia personalidad, pero abiertos al resto de la comunidad. Vivir en comunión es para el hombre más que una necesidad externa, una exigencia profunda de nuestra naturaleza. Un cristiano no puede jamás cerrarse sobre sí mismo, aislándose espiritualmente de la comunidad, sino que debe vivir en continuo intercambio con los demás. Jesús aspira a la comunión suprema. La comunión es un valor central en la mente y en la actividad mesiánica de Jesús. Él vino a desandar, tenga que bien presente esta palabra. Él vino a desandar el camino recorrido desde sus mismos orígenes por el hombre. El camino de alejamiento de Dios y de los hermanos que llamamos pecado. Al alejarse de Dios, el hombre rompió la comunión con aquel que es el sentido último y definitivo de su vida. Por el pecado, el hombre había roto la comunión que Dios había establecido con él desde la creación, pero Dios renueva la alianza y establece por medio de Cristo la paz
consigo y entre los hombres, construyendo la enemistad. Esta obra de restauración y reconciliación pone de relieve la misteriosa y trágica capacidad de desintegración que tiene el pecado. El pecado, en efecto, en su raíz más honda y en sus efectos más oscuros, es desunión, destrucción de la armonía, desintegración, es negación de la relación con Dios y con la imagen de Dios. Pues bien, si Cristo vino para reunir lo desintegrado y para realizar la unión de todos los hijos de Dios que estaban dispersos, es evidente que la comunión con Dios, consigo mismo, con los demás, con la creación, es el verdadero objetivo, el sentido último y central de la misión de Cristo. Una comunión que, comenzando por los suyos, va mucho más allá para alcanzar absolutamente a todos los hombres de todos los tiempos, hasta el momento que todos formen un solo rebaño con un solo pastor. La comunión es un don y una tarea. Esto quiere decir, por una parte, que no es fruto del propio esfuerzo. El Espíritu Santo es el inagotable manantial del que brota sin cesar la comunión en la iglesia y de la iglesia. Pero también requiere de un trabajo continuo y permanente del ser humano. La primera comunidad cristiana es ejemplo de comunión. La vida de la primera comunidad primitiva es una vida de comunión. Lleva las señales del Espíritu Santo, que es su guía y animador invisible. Aquella comunidad se convierte en tipo de todas las comunidades cristianas formadas a lo largo de todos los siglos, en las que el fruto de la plenitud del Espíritu Santo se concreta en la comunión, en la fraternidad y en el amor, de forma que se puede decir de los cristianos que eran un solo corazón y una sola alma. El espíritu comunitario, por la entrega de los bienes a los apóstoles para la distribución a cada uno según sus necesidades, o en su uso cuando se conservaba su propiedad, de modo que nadie llamaba suyo a sus bienes. La comunión, al escuchar asiduamente la enseñanza de los apóstoles y su testimonio de la resurrección del Señor Jesús. La comunión en la fracción del pan, la comunión en la oración. Todo esto lo tenemos en los Hechos, capítulo 2, versículo 42 en adelante. Se trata de una experiencia histórica, irrepetible, pero en la que se esboza la figura esencial de toda verdadera comunidad cristiana. Comunidad concreta de los que creen en Cristo, hombres de carne y hueso, santos y pecadores, reunidos bajo la guía de los pastores, compartiendo los bienes espirituales y materiales, donde se proclama el misterio pascual del Señor con la predicación. Se le actualiza en la Eucaristía y en los demás sacramentos, y se le vive en la caridad. Para ser reconocible como signo delante del mundo, la Iglesia tiene que poseer una precisa identidad visible. Tiene que configurarse como comunidad de fe, de culto y sobre todo de relaciones fraternas. La comunión es pues el fruto y la manifestación de aquel amor que, surgiendo del corazón del Eterno Padre, se derrama en nosotros a través del Espíritu de Jesús, para hacer de todos nosotros un solo corazón y una sola alma. Realizando esta comunión de amor, la Iglesia se manifiesta como sacramento, o sea, signo e instrumento de la íntima unión con Dios y de la unidad del género humano. Guarda en tu corazón estas palabras. Ser persona es ser en comunión y para la comunión. La comunión representa un grado de sociabilidad intenso y participado.
La vida cristiana desemboca en la comunión eclesial. Los discípulos del resucitado viven su fe en la comunión eclesial. La vida cristiana no puede vivirse de manera individualista, sino que es comunitaria por naturaleza. Para ser reconocible como signo delante del mundo, la Iglesia tiene que poseer una precisa identidad visible. Tiene que configurarse como comunidad de fe, de culto y sobre todo de relaciones fraternas. La comunión es de bienes y de los espíritus. No hay verdadera comunión si unos viven en la abundancia y otros se ven privados de lo necesario. Así también la comunicación y las nuevas relaciones entre nosotros no serían verdaderas y profundas si no se tradujeran en una solidaridad consistente. Confrontemos, mis hermanos. Hacer de la iglesia la casa y la escuela de la comunión. Este es el gran desafío que tenemos ante nosotros si queremos ser fieles al designio de Dios y responder también a las profundas esperanzas del mundo. Nos podríamos preguntar, ¿cuáles son las divisiones más grandes que se dan entre nosotros y que muestran la falta de comunión? A nivel familiar, de vecinos, parroquia, etc. Enseguida podemos dejar algunos momentos de silencio para examinarnos a nosotros mismos. Nos pueden ayudar las siguientes preguntas. ¿He sido causante de división o de comunión en la iglesia? ¿Veo en los demás a personas que también me pertenecen, viendo en ellas sus cualidades? ¿Trato de llevar las cargas de los demás, sobre todo de los más débiles? Mis hermanos, acuérdense que la iglesia es comunión, porque sus miembros participan de la misma vida de Cristo. Meditemos. Muchas gracias.